Hermanos, entonces vamos a comenzar con la lectura. Igualmente después de la lectura, entonces tenemos como un tiempo para poder hablar. Si los hermanos quieren también participar, quieren también empezar si se tienen preguntas o si quieren añadir algo más, pues tenemos ese tiempo también para hacerlo. Entonces vamos a leer desde la página 137 y comenzamos con un nuevo tema, el capítulo 9. Puntos cruciales de la martiología bíblica. Entonces, esa palabra, ahorita la vamos a mirar, qué significa martiología. Entonces, vamos a comenzar con la lectura. Las cosas insondables de Dios. Primera Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera Timoteo 6:16. Tenemos del Señor entonces las siguientes palabras claves. Cosas secretas, juicios insondables, caminos inescrutables y luz inaccesible. Se dice del Señor que Él habita en luz inaccesible. En ese texto, inaccesible significa que no se puede acceder a la luz. Es decir, Dios sí es conocible verdaderamente por el hombre, pero relativamente. No es que Dios no sea conocible, Dios sí ha querido darse a conocer. De hecho, uno de sus planes es revelar su gloria, como dice en el libro de Habacuc 2, 13 y 14. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Momentico, momentico. Dios tiene en sus propósitos llenar la tierra del conocimiento de su gloria. De manera que Dios sí es conocible, no porque el hombre pueda, sino porque Dios quiere revelarse. Pero Él se revela verdaderamente, pero relativamente. ¿Qué significa esa expresión? Verdaderamente es lo que conocemos de Dios, que Él ha querido revelar. Es verdadero y es conocible, y lo conocemos verdaderamente. Pero relativamente quiere decir que cuando lo que conocemos de Él y que Él quiere revelarnos es verdadero y conocible, sin embargo hay cosas que Él se reserva de manera que conocemos no la totalidad, sino lo que Él ha querido revelarnos, pero siempre hay algo más allá. Entonces, continuamos. Como dice el apóstol San Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, conocemos en parte. No dice que no conocemos nada y tampoco dice que conocemos todo. Ese conocimiento de Dios es relativo porque no es total, porque no damos la talla para comprender la profundidad de Dios. Cuando Moisés dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, ¿cuál fue la respuesta? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Tuvo que esconderlo en la roca y tuvo que taparlo con su mano, y solamente le mostró la espalda y proclamó, Jehová fuerte. Es de imaginarse cómo se habrá sentido Moisés allá escondido y protegido por Dios mismo, cuando Dios proclamó su fortaleza y su clemencia. Ambas cosas, que perdona el pecado, pero que también lo castiga. En ello vemos que Moisés no solo recibió esas palabras, sino también esa profunda impresión de la presencia de Dios, de su fortaleza, de su santidad, también de su misericordia y de su juicio. Entonces, es verdad lo que empezamos a ver, y es que aunque realmente el Señor quiere darse a conocer, nosotros no vamos a dar la talla completa para conocer todo completamente el Señor, sino que el Señor poco a poco también va revelándose a cada uno de nosotros. Y aunque lleguemos a conocer todo esto, no va a ser la totalidad de lo que es el Señor, sino lo que el Señor ha querido revelarse.
Entonces, poco a poco, y eso es algo bonito que vamos a estar viendo nosotros, que el Señor se da a conocer y quiere que le conozcamos. Entonces, ¿por qué hablamos de esta parte que es de las partes ocultas? Porque hay una pregunta que todos tenemos, toda la parte filosófica la tiene, eh, nosotros mismos a veces leemos la Biblia y hacemos algunas preguntas, y esta pregunta es, ¿qué razones tuvo Dios para permitir el pecado? O hay otra, esa misma pregunta, pero es, si Dios es bueno porque Dios permite el mal. Otra, Dios creó el pecado. Otra pregunta que se saca mucho es, ¿por qué hay mal si Dios es todo bueno? Si Dios existe. Esas son preguntas que toda la parte filosófica y todas las personas están preguntando, y aún los ateos que no quieren hablar acerca de las otras partes, entonces sacan a Dios y dicen, Dios no puede existir. Entonces solamente hablan de la maldad, pero no hablan del bien, sino maldad, existe maldad, más no existe el bien. ¿Cómo así? Algo complicado, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué razones tuvo Dios para permitir el pecado? Entonces vamos a comenzar. Primero, una razón para resaltar su justicia. Cosas secretas, juicios insondables, caminos inescrutables, luz inaccesible. Eso significa que las razones de Dios van más allá de lo que el hombre puede comprender. Sin embargo, no significa que el hombre no pueda comprender nada, porque Dios sí ha querido revelar algo y sí ha querido manifestar su justicia también. Dios es conocible. De algunas de las razones de Dios por las cuales Él ha permitido el pecado, Él sí las ha querido revelar. Vamos entonces, Romanos 3, 5, 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué iremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, aquí hay algunas preguntas que el mismo Pablo está hablando en Romanos 3, del 5 al 8, ¿cierto? Entonces dice, es de notar cómo el Espíritu Santo le hace escribir a Pablo. Él utiliza un sí condicional, como diciendo, miren, hasta aquí es la luz que el Señor me permite ver, pero sé que hay otras cosas más allá que no puedo captar, y de ahí el uso del sí condicional. ¿Qué razones tuvo Dios para permitir el mal? Y siempre que Pablo se enfrenta con esa condición, él sabe que Dios no tiene por qué declarar todas sus razones a los hombres, sino que les da las que quiere y se reserva las que no quiere revelar. Sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables, su luz inaccesible. Hay cosas que él conserva secretas que le pertenecen solo a él. Sin embargo, parece que Pablo, en medio de ese conocimiento que él mismo llama en parte, diciendo, porque ahora vemos por espejo oscuramente, él llega a captar algunas razones, y entre esas, las que menciona en el texto de Romanos 3, del 5 al 8, utilizando el condicional como diciendo, no estoy dando la última palabra, porque esa le corresponde solo a las profundidades de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Pablo dice, ¿qué diremos? Siempre estamos queriendo decir algo. Siempre estamos queriendo poner la última razón, tener la última explicación, sentar a Dios en el banquillo y opinar nosotros y decir, ¿y por qué Dios? ¿Y tú por qué? Como le decía Habacuc, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc 1:3. El mismo profeta haciéndole preguntas al Señor. Job también le hacía preguntas, lo mismo que otros profetas. Pero notemos esta salida del Espíritu Santo
iluminando, así sea por lo menos en parte, como lo dice el mismo Pablo. Aquí Dios nos revela una razón por la cual Él permite el mal. Dice la palabra que la injusticia de las criaturas hace resaltar la justicia de Dios. Es decir, que hay cosas que Dios sí quiere revelar de sí mismo. Resalta en ese fondo, que nuestra injusticia haga resaltar la justicia de Dios. Es una razón importante. Ante eso dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Qué podemos decir? Es cierto. Es la primera razón para resaltar la justicia de Dios. La segunda razón, para que la verdad de Dios abundase para su gloria. No es que Dios quiera permitir el mal porque Él ama el mal o porque Él sea el creador del mal. No, pero sí lo permite porque de ese permiso provendría un bien mayor, como dice el dicho popular. Listo. Como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. Para que venga un bien mayor y eterno, Dios permite un mal temporal, pasajero. El verso 7 muestra otra razón. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, para que la verdad de Dios abunde para su gloria. Listo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, para que la verdad de Dios abunde para su gloria. Él permitió la mentira. Así como la injusticia humana hace resaltar la justicia de Dios, asimismo la mentira del hombre, la mentira de la criatura hace que la verdad de Dios abunde para su gloria. Es decir, para mayor gloria de Dios. Por vía de contraste se resalta la justicia divina y abunda la verdad de Dios para su gloria. Dios, en su sabiduría, utilizó por vía de contraste el permiso al mal, a la existencia de la injusticia y de la mentira, para hacer resaltar su justicia y hacer abundar su verdad para su gloria. Esas son razones bastante sólidas. Si bien él no tiene por qué explicarlas, como dice en el libro de Job, que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones, que quién le dio a Dios primero para que le sea recompensado. ¿Cómo vamos nosotros a juzgar a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9, 21, 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces es una pregunta en donde dice, bueno, ¿y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio todo su poder? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9, 21. Entonces, hay algo que se llama honra y hay algo que se llama deshonra. Para revelar su justicia, hay cosas que Él quiere honrar y hay otras que Él quiere deshonrar. Como Dios es justo, Él va a honrar ciertas cosas y al hacerlo resulta su justicia. Y al aborrecer y juzgar otras cosas, también Él muestra su carácter, su santidad. Pero podríamos conocer eso de Dios. Lo malo que Dios no es, lo santo que Dios sí es, lo que Dios aborrece por abominable,
no lo conoceríamos nosotros ni sabríamos cómo es Dios en su intimidad, si Él no hubiera permitido lo abominable para luego exponerlo, avergonzarlo y juzgarlo. Estos son unos pensamientos bien profundos para uno estar meditando en algún momento, porque entonces uno dice, ¿cómo así? Dios creó todo esto para su misma gloria. O sea, y ahí no estamos hablando de que Él pecó, de que Él creó el pecado, no, sino que lo permitió para mostrar también su gloria. Y el tercero también es para mostrar su ira. Por esa razón habla de vaso para deshonra, al igual que en el capítulo 3 de Romanos. También en el 9 Pablo utiliza ese sí a la manera condicional, en el cual Pablo mismo dice, miren, no estoy dando la última razón, porque Dios tiene cosas secretas que Él se reserva. Sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables, su luz inaccesible, pero decimos esto conociendo en parte. En el verso 22, no obstante, estar siendo inspirado por el Espíritu Santo no habla de una manera dogmática y sin embargo, aún siendo inspirado por el Espíritu de Dios, camina con sumo cuidado y que sí, como diciendo, esto es asunto delicado ponerle la firma muy rápido, pero es palabra de Dios. Es la parte que Dios quiso revelar a través de Pablo, de la problemática de las preguntas humanas en el apóstol. Y que si Dios queriendo, ahí está lo que él quería, mostrar su ira. Y otra cosa que él quería, hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorios las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Hay una preparación de antemano y hay un querer de Dios. Pablo aquí habla en forma condicional, como diciendo, me parece haber encontrado por lo menos una luz de Dios en medio de este conocimiento en parte. ¿Y qué tal que esto sea así? Como quien dice, no lo sabemos todo, pero no podemos acusar a Dios de injusto. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué diremos? ¿Y qué sí? Al decir, queriendo mostrar su ira, es decir, que hay cosas que airan a Dios. Hay cosas que un Dios tan santo tiene por abominables, pero si Él no las permite, ¿cómo iba a mostrar su ira? ¿Contra qué se iba a airar? Si Él no hubiese creado criaturas libres que por sí mismas hicieran lo malo y dieran ocasión a Dios para revelar lo que Él desaprueba y juzgarlo y castigarlo, ¿cómo hubiéramos conocido esas decisiones del carácter y la naturaleza de Dios si no hubiera permitido el mal? Por eso dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Entonces, la tercera que es para mostrar su ira. Y es importante, ¿no? Porque ahí podemos conocer un poco más de lo que Dios ama y de lo que Dios aborrece también por medio de esto. El 4, otra cuarta, el cuarto, como, ¿cómo? La cuarta razón, es para hacer notorio su poder. Esa es otra razón, hacer notorio su poder. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces aquí vemos hacer notorio su poder. Ahorita que estamos con los jóvenes mirando un poco Éxodo, en Éxodo vamos a entrar a la parte de cuando Dios se manifiesta al faraón. Y hay algo que pasa interesante, es que Faraón dice, ¿y quién es Jehová? Yo le conozco, se está preguntando en el capítulo, ¿quién es Dios? Pero Dios le había dicho a Moisés que iba a mostrar sus maravillas delante de Faraón. Entonces iba a ser notorio todo su poder y pues podemos ver en cada una de las plagas cómo Dios hace notorio todo su poder ahí.
y cómo también se estaba manifestando a Faraón y a todos los egipcios. Entonces Dios haciendo notar su poder también. Quinta razón, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y en este caso es la gloria de su gracia, porque además hay la gloria de su poder. La Biblia por una parte nos habla de la gloria de su poder y por otra nos habla de la gloria de su gracia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que en la segunda venida Él vendría en la gloria del Padre, en la gloria de su poder. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, dice Pablo. Allí habla de la gloria del poder, pero en Efesios 1:6 también habla de la gloria de su gracia. Así que Dios por su poder cosecha gloria, pero también Dios cosecha gloria por su gracia. Ahora, Dios utiliza la gracia para dar misericordia, pero observemos un detalle. Esta gloria a la que se refiere el verso 23 de Romanos 9 no es la gloria de su poder, sino la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque es una gloria que le viene a Dios por causa de su misericordia. Por eso dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Es decir, que la gracia de Dios es una de las riquezas de su gloria, mostrada para con los vasos de misericordia. De manera que hay algo en Dios que puesto que permitió el pecado, ahora se puede conocer que si no lo hubiera permitido, no se podría conocer. La gracia y la misericordia de Dios no se podrían conocer si no hubiera habido el pecado. Porque si no hubiera habido pecadores que se rebelaron contra Dios, que están en una condición miserable, que se van a perder eternamente y para siempre, como aquellos otros que sí se pierden, si no hubiera esa condición, entonces, ¿cómo Dios, a través del plan de redención, iba a revelar esa naturaleza bondadosa, llena de gracia y misericordia que reveló a través de la redención? Pero puesto que hubo la caída, hubo el pecado, hubo la condición de miseria, de muerte, y hubo el juicio eterno, la condenación, la sentencia de juicio. Entonces, puesto que hubo todo eso, ahora sobre ese punto se podrá mostrar la gracia. Por eso dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No conoceríamos la gracia, no conoceríamos la misericordia si no hubiera la necesidad de ser perdonados. Ese tipo de gracia y de misericordia estaría oculto en Dios, pero Él dice que quiso hacer notoria, mostrar las riquezas de la gloria de su gracia. Entonces, 5 razones y esta sexta que son otras razones, la 6.1 o la 6a. También lo hizo para enseñar a sus criaturas que solo Él es la razón final. Las anteriores no son las únicas razones por las cuales Dios permitió el pecado, ni son todas las que la palabra de Dios revela, pero sí son algunas de las que Dios ha enseñado. Hay otras, por ejemplo, que Dios quiere enseñar a sus criaturas, y por eso dice que soportó con mucha paciencia a los vasos preparados para ira. Es decir, esos iban a ser condenados, pero Dios les dejó hacer y deshacer y que se vieran las consecuencias de esas decisiones, para que en el futuro y en la eternidad ninguna criatura diga que Dios no le dio oportunidad de presentarle un plan mejor. Y es que las criaturas parece que somos tan absurdas que a veces pensamos que si nosotros hubiéramos sido Dios, hubiéramos hecho las cosas mejores. Entonces, Dios le dejó al diablo pretender ser Dios
y hacer las cosas distintas. Luego dijo, yo seré semejante al Altísimo y me sentaré y voy a ser yo y haré las cosas a mi manera. Y Dios le dio permiso. Y a los que querían seguir a Satanás, les dio permiso para que le siguiesen. ¿Y en qué ha venido a parar todo eso? En la peor miseria. De manera pues que una razón también es para enseñar a las criaturas para la eternidad, que solo Él es la razón final. Una razón muy interesante. Y la 6b, que el hombre nada halle después de Dios. Hay un pasaje en Eclesiastés que aporta otra de estas razones. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eclesiastés 7:14. Allí hay una razón para con el hombre, allí hay una razón para con el hombre. Dios ha hecho dos cosas en este pasaje. A, el bien. Y B, dice que Dios también hizo la adversidad. Es decir, que Dios permite que exista adversidad. Pero aquí Salomón, con la sabiduría que el Espíritu de Dios le dio, nos explica que a veces Dios permite o bienes o adversidades, con un fin de que el hombre considere. Esa es la razón del aprendizaje, que el hombre considere con qué fin, qué quiere Dios, que saque el hombre como conclusión de las consideraciones humanas respecto de las cosas buenas que disfrutamos y de las cosas difíciles que sufrimos, a los bienes y a las adversidades. Dios quiere que el hombre considere. Sí, Dios quiere que el hombre le ponga la muela al asunto, lo mastique, se pregunte por esas razones, pero a la vez quiere que el hombre tenga respuesta de esas consideraciones. Dios quiere que considere a fin de que el hombre nada halle después de él, de Dios. Es decir, para que su criatura descubra solo en Dios, para que su criatura descubra solo en Dios mismo su razón última y su realización. Por eso Dios permite bienes y permite adversidades, pero todas estas van dirigidas a revelar más nítidamente a Dios y para que Dios sea Dios para el hombre, porque Dios ontológicamente en su ser es Dios en sí mismo, pero Él quiere ser conocido y reconocido por el hombre. Por eso dice en su palabra, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Cuando dice, yo seré vuestro Dios, no es que ontológicamente no sea Dios antes, pero ahora no se habla de ser Dios ontológicamente, sino de ser reconocido como Dios en la conciencia de sus criaturas que le contemplan y le adoran. Nótese el fin que Dios busca. El propósito que Dios tiene es que el hombre nada halle después de él. Por eso, con esa razón, Dios le hace al hombre considerar el bien que él ha hecho y la adversidad que él ha permitido. Entonces, una razón que podemos encontrar también, la cual es que no se halle nada después de Dios. Nada se ha hallado después de Dios. Muy interesante, ¿no? Entonces, continuamos con otro punto crucial. Uno de los puntos cruciales que se va a hablar en la amartiología, viéndolo a panorámica. Entonces, el primero es por qué Dios permitió, cuáles son las razones que Dios permitió acerca del pecado. Y esta segunda, que es Dios asume la responsabilidad de haber permitido el pecado. Un segundo punto crucial es que Dios asume la responsabilidad de haber permitido el pecado según sus razones y lo revela en su palabra. En Isaías 45. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová,
y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Isaías 45, 5, 7. Dios mismo en primera persona se hace responsable de haber creado las tinieblas y de haber permitido la adversidad. Él utiliza las decisiones de sus criaturas, pero el que permite y el que hizo esas criaturas es Dios. Lamentaciones 3, 37, 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Aquí dice prácticamente el Espíritu Santo en aquella confusión en que estaba el pueblo en la cautividad, viviendo una adversidad, un mal que había salido de la boca de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo? No hay cosas que acontezcan sin que Dios las conozca. Dios conoce todas las cosas de antemano. Dios es el que permite que las cosas sucedan. Inclusive se da lo que se llama en teología la concurrencia de las cosas secundarias y la causa primaria. No sé si se acuerda que vimos un poco acerca de la concurrencia, en donde vemos que Dios utiliza algunas cosas secundarias. Entonces, la concurrencia de las cosas secundarias y la causa primaria. Las causas secundarias son aquellas causas naturales que producen directamente los efectos subsiguientes. Sin embargo, esas causas naturales son dirigidas y utilizadas providencialmente por la causa primaria de todas las cosas, que es Dios. Un ejemplo de concurrencia de estas dos causas. La primera, que es Dios, y las secundarias, las que Dios usa para ciertos actos. Lo podemos ver comparando 2 Samuel 24:1 con 1 Crónicas 21:1. Entonces, 2 Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y 1 Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Entonces encontramos nuevamente una comparación. Se trata de un mismo evento narrado de dos maneras, pero las dos narraciones acerca del mismo evento son inspiradas por el mismo Espíritu. Sin embargo, cada vez que el Espíritu inspiró una narración, dio un detalle distinto del otro, pero no para contradecir, sino para mostrar la concurrencia de la causa primera con las secundarias. Comparando los dos pasajes, aparece la causa primera, que es la ira de Jehová incitando a Israel. Es decir, a Dios le molestó la soberbia de Israel, que empezó a crecerse en número y seguramente para gloriarse fue que se mandó a hacer el censo. Entonces Satanás llegó a ser el instrumento de la ira de Dios. Por eso dice en Crónicas que Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David. Y en Samuel dice que fue la ira de Jehová la que incitó. De donde Satanás es la causa segunda que concurre con la ira de Dios. La ira de Dios permitió el instrumento de Satanás para incitar a Israel. Entonces veíamos la vez pasada también la concurrencia con José y los hermanos, en donde José dijo que en realidad no fue todo, o sea, lo que ustedes pensaron que para mal para mí, Dios lo usó para bien. Entonces, ¿qué quería hacer Dios? Proteger a toda la familia, guardarla del hambre y de todo, y utilizó todas estas concurrencias, todos estos segundos personajes, ¿no? Pero siendo Dios mismo el que estaba guiando y controlando todas las cosas. Dios les permite a los espíritus tomar decisiones personales, responsables de ellos mismos, culpables de ellos, como en el caso que cuenta Micaías, que él vio
que ante el trono de Dios se presentaran unos espíritus que tenían sus propias opiniones, a ver cómo hacían que cayera acá. Y unos decían, vamos a hacer esto, otros que otra cosa. Y Dios les dejaba que ellos opinaran libremente. Y dijo un demonio, bueno, yo voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de los profetas allá, para que crean las mentiras. Y Dios dijo que él, el demonio, conseguiría lo que quería. Y le dio permiso diciéndole, ve, pues porque tú lo conseguirás. Sin embargo, Dios no le dio la orden al espíritu de hacer mal. No, Dios dejó a los espíritus hacer lo que ellos opinaban de sí mismo, pero el que le dio el permiso fue Dios. Satanás no pudo ir más allá del permiso de Dios. Por eso él cerco, por eso el cerco que Dios tenía alrededor de Job no podía ser cruzado si Dios mismo no se lo permitía al diablo. Recordamos la oración del Señor Jesús cuando dijo que rogaría por Pedro porque Satanás lo había pedido para zarandearlo. Es decir, el diablo no podía hacer algo sin antes pedir permiso a Dios. Entonces vemos a un Dios soberano. Uno de los atributos grandes y de los que podemos ver ahí es un Dios soberano y que tiene todo control, que no se le ha salido nada de las manos de parte del Señor. No sé si hasta esta parte hay preguntas o continuamos con el origen del pecado y ahí sí hacemos preguntas. Ahorita, ¿no? ¿Bien? Sí, que todos cristianos. Listo, entonces continuamos con el origen del pecado. Hay en las escrituras tres pasajes clave respecto al origen del pecado, el cual es el tercer punto crucial. Las citas son Juan 8:44, Ezequiel 28 e Isaías 14. Empezamos citando una frase clave del Señor Jesús en el Evangelio según San Juan. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Aquí el Señor se remonta al principio y dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Este principio, lógicamente, se refiere al principio de la creación humana, porque dice homicida, es decir, asesino del hombre, destructor del hombre. Luego dice, y no ha permanecido en la verdad. Esto nos da la clave que se conecta con lo que dice Ezequiel 28, de que primeramente el Señor hizo bueno a ese querubín, cuando dice, no ha permanecido en la verdad. Quiere decir que estuvo un tiempo en la verdad, pero luego no permaneció en ella. Al decir no ha permanecido, está dando a entender que en un tiempo estuvo en la verdad, pero que no permaneció en ese estado, sino que cayó de él. Por otro lado dice, porque no hay verdad en él. Es decir, el Señor declara que no ha permanecido en la verdad porque es evidente que en el presente no hay verdad en el diablo. Por eso se dice que no ha permanecido en la verdad, en la cual estuvo en el comienzo de su existencia. Entonces, cuando habla mentira, de suyo habla. Esta frase es importante. El Señor le llama el padre de mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando el Señor le llama padre de mentira, quiere decir que la mentira comenzó con el diablo. Ciertamente Dios asume la responsabilidad de haber creado a esa persona y asume la responsabilidad de haberle permitido actuar libremente. Sin embargo,
esa actuación libre del diablo tuvo origen en su propio ser, en su propio yo. De suyo habla. Es decir, que no es Dios quien le obligó a hacer una mentira, ni el que lo creó mentiroso, sino que él de sí mismo no permaneció en la verdad en que fue creado, sino que se convirtió en el padre, en el originador de la mentira. Y aquí otra vez me parece tan importante esto, porque pues de ahí, de toda esta parte, a veces cuando se resalta mucho la soberanía de Dios, se llega a decir que Dios creó el pecado. Y es terrible decir eso. Por eso esta parte en Juan 8:44, donde dice de suyo habla, está mostrando que no fue Dios quien le creó mentiroso, sino le creó como un mentiroso, sino que de su mismo interior, de su ser, de su propio yo, Satanás fue quien hizo todo esto. Entonces, Dios no le obligó a hacer una mentira. No. Ni el que lo creó mentiroso. Tampoco Dios lo creó siendo mentiroso. Sino que Satanás de sí mismo no permaneció en la verdad en que fue creado y se convirtió en el padre y en el originador de la mentira, en el homicida. Entonces, eso es una frase importante para resaltar. Aquí el Señor Jesús, a quien le llama el padre de la mentira, es al diablo. No importa que Dios ya supiera, que Dios ya lo permitiera, pero cuando Dios lo permitió, Dios no es el pecador, ni es el que obliga al pecador, sino que es el que creó a la persona y le dio la libertad. Pero la persona con su libertad de sí mismo, de suyo, dice el Señor Jesús, habla mentira. Comenzó de sí mismo. Una decisión propia que comenzó en el diablo. Pues ahí fue cuando llegó a ser diablo. Aquí vemos que el Señor Jesús directamente dice que el responsable del origen del mal, el primero en dar cabida al mal en su propia persona y luego en el universo creado por Dios, fue el diablo. El pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Comenzó con seres angelicales, no con seres humanos. Entonces, punto importante para resaltar en la parte de la martiología, el pecado comenzó con los seres angelicales. Comenzó en el cielo, no con seres humanos. Entonces vamos a leer Ezequiel, que es un segundo pasaje que nos va a ayudar mucho. Ezequiel 28, del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de su sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Tremendo pasaje, ¿cierto? Es muy bonito ver lo que dice Ezequiel 28. Entonces, tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28, 31 y otros pasajes, sucede un fenómeno. Según Efesios, la Biblia enseña que existen las potestades,
los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, que detrás del manejo mundano se mueven potestades. El Señor, como no se quedan las apariencias, va directamente al titiritero, el que maneja los títeres desde atrás del escenario. La profecía de Ezequiel 28 le está hablando a Tiro, y el rey de Tiro, el humano, el terrenal, tenía actitudes similares a las del diablo. Es decir, que él era como un canal para que a través de su vida carnal y diabólica se manifestara ese principio satánico. Por eso el Señor, cuando está denunciando a la persona humana del rey de Tiro, va más atrás y llega a ver al verdadero inspirador del rey de Tiro, o sea, al gobernador de las tinieblas, al que está manipulando al ser angélico, que es el que está manifestando su naturaleza a través de ese hombre de Tiro, como también en el caso del rey de Babilonia. Es la misma cosa. La profecía en que se denuncia a Lucero es una profecía en que se denuncia primeramente al rey de Babilonia. Pero resulta que el rey de Babilonia humano está actuando según los principios del diablo. Por eso decía el Señor Jesús, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, que lo que el diablo es, lo inspira y lo manifiesta a través de las personas que le consienten y le sirven de canales. Por eso Dios, al denunciar al hombre, denuncia también al espíritu inspirador. Tremendo, ¿cierto? Porque si leemos Efesios 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, obedeciendo al espíritu que opera en los hijos de este mundo. En Ezequiel 28, los versos del 1 al 10, hablando al rey de Tiro, pero ese rey obra igual al diablo. El Señor no se queda en la apariencia, sino que penetra ahora detrás del rey de Tiro, al verdadero inspirador, al Padre, porque Jesús hablaba, vosotros no sois sino de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, primeramente fue el padre de la mentira el que tuvo eso, y luego lo que él quiso es lo que se manifiesta a través de los hijos del diablo. Entonces vamos a leer ahora del 11 hasta el 19, creo que sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Ezequiel 28, 11 al 19. Entonces, empezamos a ver algunos textos, Juan 8:44, y ahorita estamos viendo Ezequiel. Entonces, súper interesante lo que continuamos viendo. Antes del origen mismo del pecado. ¿Cuál es este rey de Tiro? Primero lo había llamado el príncipe de Tiro, pero ahora le llama el rey, versículo 12. Significa que el humano está bajo la autoridad del espiritual. De ahí que en una parte le llama príncipe y en otra le llama rey. Al decir que era el sello de la perfección. Significa que Dios no lo creó diablo, ni lo creó malo. Aquí otra vez volvemos a, como a recordar esto y a poder que quede en nuestro corazón también. Dios no lo creó diablo, ni lo creó malo, ni perverso. Al contrario, siendo Dios omnisciente y sabiendo que esa criatura de sí mismo iba a originar la mentira y el mal, de suyo, repito, al contrario, le dio la oportunidad de estar muy cerca de Dios y de conocer a Dios y lo hizo perfecto. Era una criatura que habría de dirigir la adoración a Dios. Versículo 13. Dios había preparado para él los instrumentos de viento y de percusión, y también de cuerdas, porque en Isaías dice que descenderás con el sonido de tus arpas. Es decir, los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión le habían sido asignados a esta criatura, que era un querubín bellísimo para que dirigiera la adoración a Dios. Estos instrumentos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es un ser creado y pretendió hacerse Dios. Era un querubín protector. Los querubines eran los que estaban alrededor del trono de Dios. Siempre eran como guardianes, como cuando más adelante el hombre pecó, Dios cerró el camino al árbol de la vida poniendo querubines guardianes. Por eso le llama protector. No porque vaya a proteger a Dios en el sentido de que Dios necesite guardaespaldas o protección. No, Dios es el que defiende, pero como se ven los puntos cruciales de angelología, los querubines manifiestan esa santidad de Dios. Ellos no permiten que se les falte el respeto a Dios. No es necesario que Dios actúe. Ellos mismos hacen respetar. Es como cuando un policía va adelante haciendo que la gente le abra camino para que pase el presidente. El presidente mismo no tiene que abrirse camino. Los querubines tenían esa labor. Entonces, querubín, perfecto en todos sus caminos, veíamos. Ahora Satanás dio origen al pecado. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por eso dice, no permaneció a la verdad. Es decir, que había estado un tiempo, no sabemos cuánto, en la verdad, hasta que se halló en él maldad. La maldad comenzó en él. Él no fue tentado de otra criatura. Él no fue tentado de nadie. ¿De dónde comenzó el mal? El mal comenzó cuando él puso atención a su propia belleza, a su propia hermosura, a su propia sabiduría, en vez de a Dios. Aquí es donde podemos empezar a ver qué es lo que significa el mal. Entonces, la maldad cuando se pone atención a su propia belleza, hermosura y sabiduría en vez de a Dios. Se dejó de ver a Dios. Se perdió. Dejó de ver el blanco. Ese fue el comienzo del mal. Cuando no dejó que Dios sea el centro. Dios permite todo para que el hombre nada halle después de él. Dios es el final de todo. Pero ese querubín comenzó a poner su atención en sí mismo, más que en Dios. Y ahí se originó el problema.
A causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí vemos que en la medida en que él realizaba sus contrataciones, las mismas que había usado con el rey de Tiro, se refiere a sus negocios, sus planes, sus pactos, entonces empezó a moverse seguramente en ese ambiente angélico y empezó a conseguir también seguidores. Cuando él empezó a mirar en sí mismo su belleza y otros le seguían y empezaban también a darse cuenta de esos aspectos de él y a reconocerlo a él, y empezó a tratar de dirigir hacia sí mismo la atención, fue algo muy serio y terrible. ¿Cuánto se puede parecer el hombre al diablo? Que Dios nos guarde. Se llenó de iniquidad y pecó. Pero, ¿debido a qué? A causa de sus contrataciones, a sus movimientos, a sus pactos. Él se fijó en su propia hermosura, en su propia belleza, como lo dice también Isaías, porque hay que poner juntos todos los pasajes. Versículo en Isaías dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. No fue a causa de una tentación desde el exterior. Todas las demás criaturas fueron tentadas desde afuera, pero él no fue tentado desde afuera. Él fue tentado de sí mismo. Y lo que le tentó a él a centrarse en sí mismo y a ocupar el lugar que debía ocupar Dios en su vida, lo empezó a ocupar él. Por su propia belleza y hermosura, llegó a pensar que podía ser el centro y ser como Dios, que no tenía por qué poner a Dios en el centro. Si él mismo era tan perfecto y tan hermoso, y si era el primero de todos sus movimientos en medio de los ángeles. También los otros lo reconocían y le apreciaban porque tenía categoría ante los demás. Entonces aquí empezamos a ver cómo él corrompió su sabiduría. Entonces hubo una corrupción de su sabiduría. Las dos cosas que lo sedujeron fueron su propia sabiduría y su propio esplendor, pues confió en ellas, las puso en el centro de su ser en vez de a Dios. En vez de poner la sabiduría y el esplendor al servicio de Dios, los puso al servicio de sí mismo. Y ese es el origen del mal, el origen del pecado. Ese fue el primer pecado, el de un querubín en el cielo. Entonces ya sabemos cuál fue el origen del pecado. Continuemos viendo un poquito más que dice acá. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 18. Dice que Dios sacó el fuego para consumir al querubín rebelde del propio querubín. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando dice que dejarás de ser, no significa que será aniquilada su persona, sino que dejará de ser lo que fue. Es decir, aquel querubín protector con esa posición tan elevada ya no lo será más. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 11 al 14. Nótese que el título que le han puesto en la Biblia al pasaje
que no hace parte del texto es escarnio contra el rey de Babilonia, porque allí sucede lo mismo que lo que se leyó en el pasaje de Ezequiel, que le habla primeramente al rey visible, pero luego le habla al verdadero rey inspirador espiritual, que está detrás, que es el diablo. Dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En Ezequiel aparecen los instrumentos de viento y percusión, y aquí los de cuerda. Eso nos dice que la música tiene origen celestial, pero ese origen es antes de la caída, porque cuando la música fue creada por Dios, le fue encomendada a este querubín y a otros, pues él era el que dirigía y para él fueron preparados esos instrumentos. Significa que antes de la caída ya había música. La música no es necesariamente diabólica, sino que es neutral. Depende de quién sea el que la toque y para qué. La misma música que Lucero interpretará antes de la caída, la interpretó después de la caída, pero ya para centrarse en sí mismo. Me permito ilustrar una experiencia personal. El Señor me permitió una vez tener una terrible experiencia con el diablo en Medellín, pues una noche me atacó 3 veces. Para cortar, les cuento que la tercera vez se me apareció directamente el diablo como a una distancia de pocos metros, pero el Señor no le permitió acercarse más y venía todo pintarrajeado como si se tratara de un ídolo del rock and roll y me gritó atrevidamente diciéndome, haz un altar y adórame. Entonces el Señor me permitió reprenderlo. Cuando aquí dice que el diablo también era músico, lo relaciono con esa vez que se me apareció como un músico. Es peligroso cuando el arte no se ejerce para la gloria de Dios, para ilustrar algo de Dios, sino para exhibirse a sí mismo. Eso es peligroso. No es que el arte en sí mismo sea malo. La música no es mala. La música, el teatro, todo lo que sea arte en sí mismo no es malo. Si lo que sirve es para representar algo, si lo que quiere es mostrar a Dios. Por eso el Señor Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este sí es el verdadero. El arte verdadero, la estética cristiana, es aquello que se hace para mostrar a Dios, para ilustrar la gloria de Dios, para glorificar al Señor. Pero cuando se usa el arte para exhibirse a sí mismo, ya está contaminado por el diablo. ¿Cuántas cosas uno sin darse cuenta se deja deslizar en la autoexhibición, producto del pecado de la naturaleza caída? ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículos 12 al 14. He aquí el problema, subiré. Por eso es que Pablo dice en Romanos, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Romanos 16. Toda pretensión del hombre de colocarse a sí mismo más allá de lo que Dios le hizo, proviene del diablo. Esa es la raíz misma, ese es el origen del pecado. Realmente las personas debemos someternos a Dios y aceptar que Dios nos ponga donde Él quiere y estar ahí para presentar el sentir de Dios y cumplir el propósito que Él nos dio para Él. Pero nunca tratar de hacer maniobras, manipulaciones para ponernos nosotros mismos. Cuando hacemos eso, estamos simplemente actuando en la carne, que está vendida por el pecado, que tuvo su origen en la naturaleza de Satanás, cuando él se rebeló. Ahí nos damos cuenta que el pecado comenzó en el cielo, y aún notemos cómo esta misma tentación, ante la que el diablo sucumbió, fue la que él vendió a la raza humana.
Entonces, hasta ahí dejamos la lectura viendo ya el origen del pecado con respecto en dónde empezó. Entonces, la lectura era hasta ahí, pues para poder, confiando en el Señor, la próxima semana ver un poco más acerca del origen del pecado en la parte del hombre. Entonces, esos fueron los puntos cruciales de la martirología bíblica. ¿Qué les pareció a los hermanos? Yo tengo acá como un pequeño resumen también. Pero entonces, este es el capítulo 9 de lo que estuvimos mirando. A mí me gustaría poder mirar un poquito más acerca de lo que pasó con Satanás. Entonces, pues si quiere, leamos otra vez un poquito. Me parece interesante volverlo como a resaltar y a volverlo a dejar. Entonces, empezamos a ver los puntos cruciales de la martiología bíblica. Entonces, algo importante que vamos a ver, ¿qué es amartiología? Tal vez no sabemos qué es amartiología. Entonces, lo primero que estuvimos leyendo eran las razones que tuvo Dios para permitir el pecado. Entonces, vemos que Dios conoce todas las cosas, no se le ha salido nada de las manos, sabe todo, es soberano, es perfecto en todos sus caminos y entonces tiene algunas razones. Una que era para resaltar su justicia, la segunda para que la verdad de Dios abundase para su gloria, para mostrar su ira, para hacer notorio su poder, para hacer notorias las riquezas de su gloria, y otras razones que era enseñar a sus criaturas que solo él es la razón final y que el hombre nada halle después de Dios. Y eso fueron las que estuvimos leyendo hace poco, ¿no? Entonces ahí encontramos esas razones de las que Dios tuvo para permitir el pecado. No significa, y lo tenemos que volver a recordar muchas veces, que Dios creó el pecado. No existe eso. Dios es santo, es perfecto. Dice aún el mismo Santiago que no puede tentar ni ser tentado. O sea, él mismo no utiliza ni puede tentar a alguien para hacerlo caer en maldad. Dios no puede hacer eso. Es perfecto y santo. Entonces, algo importante que empezamos a ver es la importancia de este estudio. ¿Por qué es importante estudiar amartiología? Esto lo sacó, este es de un libro que se llama Grandes Temas Bíblicos, creo que es de Lewis Sperry Chafer, y dice, puesto que el pecado es un factor dominante en la experiencia humana, a la vez que el tema principal de la Biblia ha sido motivo de discusiones sin fin, aquellos que rechazan la revelación escritural tienen con frecuencia conceptos inadecuados acerca del pecado. Una característica familiar del modo no bíblico de enfocar la cuestión es considerar el pecado hasta cierto punto como una ilusión, es decir, que el pecado es solo un mal concepto basado sobre la falsa teoría que existe el bien y el mal en el mundo. Por supuesto, esta teoría fracasa al enfrentarse a los hechos de la vida y la maldad del pecado y niega la existencia de un Dios y principios morales. Ya hace poco estaba escuchando unas enseñanzas recomendadas de Stephen David acerca de Romanos 3, y él hablaba que aún los mismos soviéticos y la parte alemana y todo, ellos utilizaron, o sea, cambiaron el diccionario y pusieron la palabra pecado como algo ficticio que utilizan para poder hablar acerca de un Dios moral. Eso era lo que intentaban poner acerca del pecado. Y decía Stephen David, pónganle como le ponga, pecado es pecado. O sea, no importa si para usted es una ilusión, como se quiere decir, para decir que no existe un Dios que es moralmente justo y perfecto, para decir que en realidad también yo puedo hacer lo que quiero, que no existe una moralidad. El pecado
es pecado. Y lo podemos ver en toda la maldad y todo. Entonces es importante saber qué es, y por eso vamos o estamos estudiando un poco de lo que es la martiología. Otro antiguo enfoque, entonces un enfoque es que es ilusión, que es algo falso, que es una teoría donde existe el bien y el mal. Eso lo utiliza mucho el comunismo. Pero otro antiguo enfoque es, del problema del pecado es mirarlo como un principio inherente, o sea, que siempre ha existido, lo opuesto de lo que Dios es, y relacionarlo con el mundo físico. Eso se encuentra en la filosofía oriental y también en el gnosticismo griego, y es el trasfondo, tanto para el ascetismo, la negación del cuerpo, como para el epicureísmo, que aboga por la indulgencia del cuerpo. No sé si se acuerdan todo lo que hemos leído un poco y estudiado acerca del gnosticismo, en donde hablaban de uno que se llama Demiurgo, que era el que creaba todo y toda esta parte física era lo malo. Otros que hablaban del dualismo, en donde era el pecado, o sea, del bien versus el mal, que siempre ha existido. Entonces, eso también es por eh, realmente no mirar lo que dice la escritura, y pues se ha desenfocado completamente. Y entonces de ahí sale el ascetismo. El ascetismo es en donde se cohíbe de todo porque todo es malo, toda la parte física es malo. Pero también el otro que es el epicurio es donde dice, pues si todo, o sea, el epicurio dice algo terrible. El cuerpo es malo, pero lo que tengo adentro que es espiritual es bueno. Entonces, como es bueno, mi cuerpo puede hacer lo que quiera y se vuelve, se deja ir a lo que sea. Entonces, eso es lo que habla con respecto al ascetismo y al epicureísmo. El hecho, sin embargo, es que se niega que el hombre peque realmente y que sea responsable ante Dios. Eso es realmente lo que en cualquiera de los dos extremos, lo que se quiere quitar es la responsabilidad del hombre ante Dios. Un concepto común, aunque inadecuado, es que el pecado es nada más que egoísmo. Si bien es cierto que el pecado es a menudo egoísmo, este concepto no es aplicable a todos los casos, porque el hombre peca a veces contra sí mismo. Contra sí mismo también el hombre peca. Entonces, no solo contra los demás, sino contra sí mismo. Todas esas teorías no alcanzan el nivel bíblico y son una negación de la revelación bíblica del carácter del pecado. Entonces, por eso es tan importante saber bien qué dice la Biblia acerca del pecado. ¿Sí? Es importante saber nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, todas estas partes que estamos mirando, lo encontramos, por eso se llama martiología bíblica, porque es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que empezamos a ver con la martiología. Entonces, la definición de amartiología. Amartiología, la palabra amartima, en Romanos 3:23. No sé si alguien se acuerda. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa palabra pecaron significa erraron al blanco. O sea, ya no está en el centro, no está en el blanco, sino erraron en cualquier otra parte. Otra palabra que se utiliza es parábasis. Yo creo que de hoy en 8 vamos a ver todas las definiciones, porque en el Antiguo y en el Nuevo hay muchas definiciones que se habla acerca de pecado. Y después llega a una conclusión. Entonces, parábasis, traspasa una línea prohibida. Entonces, en primera de Juan 3:4 y Santiago 2:11, cuando se habla de pecado, no es de errar el blanco, sino de pasar una línea prohibida. Pasar, o sea, como, no sé si han visto ustedes ese meme donde dice, yo no creo en la ley de Dios, y se están botando hacia un precipicio, porque pues están pasando algo que estaba puesto como un cerco. Entonces ellos no quisieron el cerco y ¡pum!, están yendo para el precipicio. Entonces, amartiología lo que significa, de amartima, errar el blanco, de pecado, es el estudio o las palabras del pecado, lo que dice acerca del pecado. Y pecado, un resumen completo, más adelante lo vamos a ver bien, es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. Es el errar a lo que Dios dijo, el traspasar lo que Dios también dijo. Entonces, eso es pecado. Y
ya viendo un poco acerca de la importancia, es necesario poner como un punto principal el origen del pecado en la martirología. Entonces, el origen del pecado, el pecado se originó en Satanás. Entonces, vimos el versículo, pero entonces vamos a ver primero algo que, bueno, ya lo leímos, pero leamos el versículo y veamos algunas partes importantes de esto. Entonces dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, acá ya nos muestra algo importante, el eras, o sea, él realmente era sello de la perfección, perfecto. Vemos como en Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había creado era perfecto y vio Dios todo lo que había hecho y era perfecto en gran manera. Todo estaba perfecto. Era bueno en gran manera. Entonces, igual que todos los ángeles, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, toda la sabiduría, todo lo que podía encontrar, lo que Dios estaba enseñándolo, él estaba lleno de sabiduría. Entonces, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tu cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, aquí vemos algo más acerca del carácter de de, de, de lo que Dios está hablando acerca de Satanás. Querubín, pues era un querubín, era grande, un querubín, alguien muy importante, protector, y algo que decía el hermano Gino, que le dio el privilegio a Dios de dejarlo en el monte santo de Dios. O sea, no todos estaban, o sea, podemos ver como en la santidad de Dios, en la misma parte más hermosa de todo, Satanás se podía pasear, como dice, en medio de las piedras de fuego. Allí estuviste, estuvo en un lugar de de mucho privilegio, un lugar privilegiado, un privilegio que tenía. Entonces, no era alguien que estaba por allá atrás, que podría decir, no, pero es que yo me rebelé porque yo era, no, era un privilegio, alguien privilegiado. Entonces, Satanás, pues, importante, como todos los ángeles, fue creado por Dios. Satanás no ha existido siempre, no es eterno, no tiene todos los atributos de Dios. Importante recordarlo. Él no es omnisciente, él no es omnipotente, él no es soberano. Satanás es una creación de Dios. Entonces, algunos le llaman Luzbel, lucero de la mañana. Entonces, antes de ser Satanás, el enemigo, el diablo. Entonces, fue creado por Dios. Satanás, cuando ya vimos la angelología, es un espíritu, o sea, un ser espiritual, y este ser espiritual pertenece a la orden de los querubines. Su estado original, igual que el de todos, es que es un ángel santo, o sea, alguien perfecto, sello de la perfección, y su actividad le permitía el acceso al lugar donde Dios manifestaba su presencia por medio de su gloria. O sea, le permitía llegar hasta lo más cercano donde Dios permitía. Eso es tremendo. Entonces, este es Satanás. Entonces, ahora, importante, ¿cómo pudo Dios hacer un ser tan perfecto, sabio y hermoso? ¿Puede Dios hacer algo que no sea perfecto? ¿Será que Dios puede hacer algo que no sea perfecto? Como dice Romanos, de ninguna manera realmente Dios hace todo perfecto porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque es bueno. Y no puede hacer algo que no sea perfecto, sino que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Entonces, ahí vemos la caída de Satanás. Vemos la primer parte, lo que era, y ahora
en donde dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, hubo un hasta. Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad. Entonces, algo importante, hermanos, que uno se va a dar cuenta que Satanás siempre va a hacer lo mismo. Satanás siempre va a utilizar la misma forma. Entonces acá dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, en estos dos versículos, en el 15 y en el 16, dice, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿quién le halló maldad? Dios fue el que le halló maldad en él, o sea, le encontró todo lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Entonces dice, había algo en su corazón que se halló en él, o sea, no era algo exterior, como decía el hermano Gino, sino en Satanás había algo y ya se había hallado maldad y había otra cosa, la multitud de sus contrataciones. Y completamente en estas dos se fue lleno de iniquidad y pecó. Entonces, para continuar en esto es necesario ver qué es lo que había en su corazón. Entonces, en Isaías nos muestra qué era lo que había en su corazón. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Era alguien poderoso. ¿Tú qué decías en tu corazón? No estaba diciéndolo afuera. Por eso vemos que hay un versículo que dice que Jehová pesa los corazones de todos. Vemos versículos en donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero dice también, ¿cómo es que dice? Escudriña la mente y el corazón. Pero que Dios escudriña la mente y el corazón. O sea que Dios mismo, sin tener que muchas cosas, porque a veces nosotros, y hay películas y todo, hasta el superlibro muestran como ¡prah! La pelea, una guerra así súper fuerte y todo, ¿sí? Pero vemos cómo Dios ya conocía y cómo Dios nos muestra acá que en su corazón decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué dice él? Vamos a verlo aquí un poquito rápido, también por el tiempo. Subiré al cielo. Entonces, primero, ya está en un lugar privilegiado, pero él quiere ir a un lugar mucho más profundo, estar como en la posición de Dios. Te subiré al cielo en lo alto, eso es lo que está pensando en su corazón, subiré, lo dijo, una acción. Vemos algo acá importante, subiré, otra que es levantaré mi trono y me sentaré. Está hablando de algo que es voluntario, que de su corazón se está hallando la maldad, pero estamos viendo que la voluntad de él es eso. No fue que algo se lo pusieron o algo, sino que él mismo empezó a decir en su corazón algo que Dios nos dio o que también les dio, una mente, una voluntad y unas emociones, una mente en donde era lleno de sabiduría, una voluntad en donde él mismo dice, subiré. Y las emociones donde vamos a ver que más adelante va a ser el enemigo y va a estar en contra de todo lo que hicieron. Va a odiar completamente todo lo que es de Dios. Entonces, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Vemos que las estrellas de Dios, cuando lo hablaba Job, son la parte de los ángeles, o sea, junto a los ángeles, levantaré mi trono. Aquí no está diciendo que voy a quitar y destronar a Dios, porque Satanás mismo sabe que Dios es Dios. O sea, él vio todas las cosas como Dios creaba todo. Entonces, él no está diciendo como que voy a destronarlo, sino que lo que él va a hacer es levantar, o sea, hacerse semejante a Dios, poner un trono también en el mismo posición de Dios. Eso es lo que quería hacer Satanás. Eso es lo más terrible, porque entonces levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré.
a los lados del norte. O sea, va a ponerlo cerquita a Dios. Un, una, o sea, una adoración, ya no solamente a Dios, sino ahora también yo me voy a sentar para que todos me adoren. Eso es lo que estaba queriendo pretender. Y acá nos dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No dice seré igual al Altísimo, sino seré semejante al Altísimo. ¿Por qué es importante ver estos versículos? Porque vemos que esa multitud de sus contrataciones, lo que Satanás estaba haciendo era como, o sea, ¿qué pasó con Satanás? Se vio al espejo y dijo, wow, wow, soy lleno de sabiduría. Wow, miren todos mis vestidos, miren mi hermosura, miren mi perfección. A veces como cuando uno se mira al espejo y uno empieza, wow, mire cómo yo soy. Wow, qué hombre tan valiente, qué hombre tan inteligente. Miren, soy el mejor músico, tal cosa. Y empieza como a llegar esa soberbia donde se miró al espejo, dejó de ver a Dios y se empezó a mirar a sí mismo. ¿Cuáles eran las contrataciones que Satanás estaba haciendo? Lo mismo, diciendo, Juan José, ¿se ha visto usted cuán grande y valiente es usted? ¿Cuán tal, sello de perfección, sabiduría? Y empezó a hacer lo mismo con todos los ángeles. Ya que Satanás lo que pretendía era, como más adelante lo vamos a ver, donde dice, ¿no sabes que si comes de esto seréis como Dios? O sea, los mismos ángeles, mírense en ustedes mismos que ustedes pueden ser como Dios. Miren las otras religiones que también van a decir, ustedes pueden ser como Dios. Ahí nos damos cuenta que esas contrataciones, esa llena de iniquidad y ese pecado fue que Satanás está diciendo, no miren más a Dios, ustedes también pueden hacerlo por su propia cuenta. Ustedes pueden ser iguales de perfectos. Y empieza como ese, mírense en ustedes mismos, mírense un poquito más. Y ese es el peligro cuando uno empieza a mirarse mucho, cuando uno se mira a sí mismo y deja de ver al Señor. Entonces, por lo que yo te eché del monte de Dios, y ahí ya vemos que en su corazón estaba esto, las contrataciones, todo lo que hubo con respecto a los ángeles, sabemos en Apocalipsis que la tercera parte de los ángeles se fueron a favor de Satanás. Quisieron ir a favor, dijeron, nosotros también podemos ser Dios. Entonces, van a ser la misma forma de su iniquidad y todo. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Sí vio? Se miró a sí mismo y dijo, wow, mire cómo soy yo hermoso. Corrompiste tu sabiduría. Cuán inteligente soy, cuán hermoso soy, a causa de tu esplendor. Yo te arrojé Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y hay algo que importante que también vemos acá. Más adelante vamos a ver algo que fue que el hombre le cedió como los derechos a Satanás. Pero acá Satanás quería pretender ser como Dios y Dios aún en la tierra no le dejó ser como Dios. Es que es algo importante. O sea, que quería el orgullo, la vanagloria, el que quería ser adorado y exaltado por todos. Aquí no dice que Dios lo dejó en la tierra para que fuese a Dios, porque ese era Satanás hubiera hecho gané. No lo hice arriba, pero lo hice acá abajo. No, no pasó eso. Sino que acá vemos cómo dice que lo sacó, lo dejó humillado por tierra. Dice que tú te saqué en fuego en medio de ti, te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y vemos entonces que ya no va a ser el querubín protector, sino ya es una abominación en contra del Señor, algo terrible, el enemigo, el acusador que encontramos de aquí en adelante. Entonces, vemos estos versículos importantes y ahora entonces vemos cómo
Lucero, ¿qué fue lo que tramó hacer? Importa. Entonces, ¿alguien puede ser igual a Dios? ¿Será que Lucero era más sabio que Dios? De ninguna manera, lo dice Romanos todo el tiempo. ¿Sabía Dios los planes de Lucero? Sí, todos lo sabían. Entonces, ¿Dios crea la maldad? No. Si Dios hizo perfecto a Lucero, ¿cómo pudo rebelarse contra Dios? Es algo importante. Si compra uno, o sea, este es un ejemplo, una ilustración que pone un hermano. Si uno compra un reloj nuevo y al mes deja de funcionar, ¿qué dices? ¿Era perfecto? ¿Era Lucero perfecto? ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué es la maldad? Entonces, la maldad es cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios. Dejar de ver al Señor. Entonces, pecado, maldad en el Nuevo Testamento es el término que comúnmente se usa donde es errar al blanco. Otra expresión significa sobrepasar la línea. Otra es, significa caer cuando debíamos haber quedado de pie. La cuarta, ser ignorantes cuando debíamos haber sabido. La quinta, quitar de lo que debía ser entregado completo. Le quitamos, le extraímos un poquito y era todo completo. Sexta, desobedecer una voz. Y séptima, desatender la ley y ser deliberadamente descuidado. Eso es pecado. Esos son los términos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y A.B. Simpson, cuando habla de esto, dice, de cualquier manera en que Dios mira al hombre, ve que está errado y arruinado, y que toda la raza yace condenada al pie del tribunal del juicio. Que eso es lo que queremos hablar, confiando en el Señor, la próxima semana, que es acerca de el pecado, que tenemos que magnificarlo para encontrar a un Dios justo también. Saber que hay un Dios justo y que nosotros somos responsables. Entonces, pues bueno, esto es un poco de lo que es la martirología. Eh, Importante saber cómo Satanás siempre va a decir lo mismo. No, con que Dios ha dicho esto, empieza a uno a quitarle lo que dice Dios. Después seréis como Dios. Dios dijo mentira. No, Dios no está diciendo la verdad. No moriréis, sino que bien sabe Dios que el día que él comieres seréis como Dios. Entonces Satanás quitando la mirada nuevamente de Dios. Pues bueno, eso es algo que estábamos mirando. No sé si hay preguntas o algo.